¿Qué sigue después de pasar tiempos difíciles? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y le doy la bienvenida al devocional de La Zona de esta mañana de martes 16 de noviembre del año 2021. Si estamos vivos, vivamos, ¿qué le parece? ¿Qué sigue después de pasar tiempos difíciles? Los tiempos difíciles son una constante de todos nosotros, de todo ser humano. Tal vez en más de una ocasión, más de uno o todos los seres humanos hemos soñado con que después de un tiempo difícil viene una absoluta calma. Ya pasó un tiempo difícil, todo lo demás será miel sobre hojuelas, será como vivir sobre un lecho de rosas. La cuestión es que no es así, absolutamente no es así. Después de la tempestad, pues viene la calma, porque esa tempestad se acabó, pero seguirá otra tempestad, y otra, y otra, y otra más. Escribió un poeta mexicano y le decía a la vida que se encontraba en paz con ella. Y sin embargo, esa descripción de la paz que se encontró no fue porque después de una tempestad siguió después la absoluta calma. Dice en ese poema: hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Así es la vida. Y mire, yo quisiera no seguir abundando en esto, sino primero leo y comparto con ustedes esta porción de la Biblia para el día de hoy, que encontramos en el libro de Números capítulo 26, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: una vez que pasó la plaga, el Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: registren por familias los nombres de los guerreros de toda comunidad israelita, anoten en una lista todos los hombres de 20 años o más que sean aptos para la guerra. Así que allí en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel: anoten en una lista todos los hombres de Israel de 20 o más años, así como el Señor le ordenó a Moisés. Hasta aquí la lectura de la Biblia. El pueblo de Israel venía de pasar una terrible mortandad, ¿recuerda? A causa de la fornicación que los hijos de Israel cometieron con mujeres moabitas y de la adoración a los ídolos Baal en aquellas tierras. Al menos 24,000 personas murieron por causa de aquella mortandad que se desató como consecuencia de esa falta tan grande que habían cometido. Ya pasó la mortandad, ya Dios la detuvo. ¿Qué sigue? Ya nos fue horrible. ¿Se imagina en un pueblo numerosamente mucho más pequeño que, por ejemplo, el pueblo mexicano el día de hoy, y de repente viene una mortandad de 24,000 hombres, mujeres, niños? Terrible, terrible. Yo recuerdo las cifras que se nos fueron anunciando del COVID. Aquí en México oficialmente se señalaban en los momentos pico de esta pandemia 1,000 muertos en un día, casi 1,000 muertos en las cifras más altas. Bueno, ellos de un momento a otro, 24,000 muertos. Debe haber sido horrible la impresión, el miedo, etcétera, que se debe haber desatado. Sin embargo, ya pasó. Una vez que pasó la plaga, dice este texto que hemos leído. ¿Qué sigue? No, pues ya, no, unas vacaciones. Tirémonos debajo de una hamaca, debajo de una palmera, colguemos una hamaca, descansemos. No, el Señor dice: registren por familia los nombres de los guerreros de toda comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más que sean aptos para la guerra. Señor, acabamos de pasar una mortandad tan terrible
Y ahora nos hablas de guerra. ¿Viene la guerra? Sí, sí viene la guerra. Alguna persona de nuestros tiempos podría haber dicho: no, hombre, qué malo es Dios, después de la mortandad viene la guerra, pues ¿de qué se trata? ¿Nos odia o qué? No, así es la vida, y lo peor que pudiera hacer Dios sería escondernos la realidad. La verdad objetiva, la correcta descripción de la realidad, de cómo es la existencia humana, es esta: después de la tempestad viene la que sigue. ¿Y qué hay que hacer? Estar preparados. Si no nos preparamos, si vivimos en la ilusión de que después de una tempestad ya no pasará nada, entonces seremos golpeados por la que sigue de manera más dura. ¿Qué habría pasado si el pueblo de Israel, después de esta mortandad, no se prepara para la guerra? Pues habrían sido arrasados, aniquilados por el tiempo histórico en que vivían. Era una lucha a matar o morir, pero Dios los advierte y les dice: prepárense para la guerra. Amigo, hermano, vivimos tiempos similares en cuanto a la dinámica de vida. Estamos pasando una tempestad, viene otra y luego vendrá otra. Acabamos de pasar este tiempo, o estamos, ni siquiera ha terminado este tiempo de pandemia. Y no es cierto que la gente se sale a hacer fiestas, descuida la distancia, el uso del cubrebocas, se ponen a vivir como si ya esto hubiera sucedido, esto ya hubiera llegado a un final, pero no. Seguimos en medio de esta tempestad, y después de la tempestad del COVID, ¿qué sigue? Pues vendrá otra, y tendríamos que estar bien preparados. Preparémonos, queridos amigos y hermanos. Yo les pido que seamos conscientes y nos preparemos bien para enfrentar la vida. Lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios, escuchar sus instrucciones, seguirlo con fidelidad, porque el principio de la sabiduría es la obediencia al Señor. ¿Qué sigue después de los tiempos difíciles? Prepararnos para lo que sigue, y no hay mejor preparación que prepararnos con el autor de la vida, con Dios, y Él nos da la oportunidad de seguirlo siempre y así hacerlo. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendita oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu consejo, de escuchar tu palabra y guiar nuestro vivir, nuestro diario vivir por medio de tu consejo, siguiendo la luz que alumbra nuestro camino, tu luz. Gracias, Señor, que vivamos así, conscientes de que no han acabado nuestras luchas, y más vale que nos preparemos para enfrentar de mejor manera lo que sigue. En Cristo te alabamos y te agradecemos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por estar dispuesto a dirigirnos. Que si alguno viene a ti hoy y te dice: yo quiero seguirte a ti, seguir tus pasos, gracias porque nos recibes para así hacerlo. Ayúdanos a que aprovechemos esta grande bendición en Cristo Jesús, y te lo pedimos y te damos gracias por cómo nos has cuidado hasta el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Amigo, hermano, ya sabe, si esto ha sido de bendición para usted, nos vemos el día de mañana